Buenas tardes. Vamos a hablar de UroTac o urografía por tomografía computada multicorte, como se conoce en la literatura. Es un examen por tomografía computada que, como todos los que hemos visto hasta ahora, son estudios volumétricos muy rápidos y de muy alta resolución, en este caso del tracto urinario superior, que permite detectar y caracterizar masas del parénquima renal, masas del urotelio, desde el riñón a la vejiga, y litiasis urinaria. Se ha descrito una sensibilidad para neoplasias del urotelio del aparato urinario superior, es decir, de riñón hasta uréter distal, de entre 90 y hasta 100%. La sensibilidad sería algo menor en la vejiga, posiblemente porque la vejiga es más fácil de contrastar completamente y porque su pared es algo más irregular. ¿Cuáles son las indicaciones de la UroTac? La principal indicación es, por lejos, la sospecha de cáncer del aparato urinario, que se da en pacientes que tienen o hematuria en estudio o una hidronefrosis que no ha sido explicada por otros métodos. Otras indicaciones menos frecuentes son el estudio postoperatorio de cirugía del aparato urinario, complicaciones de cirugía que lesionan inadvertidamente el aparato urinario, los traumatismos de la vía urinaria y ocasionalmente hallazgos confusos en la pielografía de eliminación, que es como el papá de este examen. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este examen? Lo que pretendemos es encontrar neoplasias, en especial neoplasias del urotelio. Por eso tenemos que opacificar y especialmente distender el urotelio para poder identificar lesiones sutiles como esta de la imagen, un pequeño pólipo ureteral, que pueden ser no obstructivas. Si todas las neoplasias del urotelio fueran obstructivas, no necesitaríamos hacer este examen, nos bastaría con una TAC a veces no contrastada. Y la idea es detectar este tipo de lesiones para poder ser una verdadera alternativa no invasiva a estudios invasivos de los urólogos como la pielografía retrógrada o la ureteroscopía. La técnica ideal para lograr esta opacificación y distensión no está completamente definida. Aquí podemos ver en este trabajo del 2006 un resumen de las publicaciones más importantes sobre UroTac, en que cada autor define distintas fases del estudio a realizar, desde una única fase post-contraste a múltiples fases antes y después de la administración de contraste. Cada autor utiliza medidas complementarias para obtener mayor dilatación y contraste en los ureteres, y cada autor hace las adquisiciones al tiempo que se le ocurre. Por lo tanto, no existe un protocolo claro para hacer el examen. Vamos a revisar un poquito de la preparación del paciente. En general, estos pacientes no necesitan ninguna preparación. Lo único que tendríamos que recordar es que estos pacientes frecuentemente tienen uropatía obstructiva, por lo tanto deberíamos pedirle una creatinina antes de administrarle medio de contraste ayudado. No requiere preparación intestinal porque la tomografía computada tiene mucha mayor resolución espacial y de contraste que la pielografía, ¿no es cierto? No requiere contraste oral, no estamos viendo el intestino delgado, y lo único que podríamos decirle al paciente antes de acostarse en el tomógrafo computado es que vacíe la vejiga si es que vamos a administrarle diuréticos. Al revisar la literatura parece que al menos deberíamos hacer un protocolo de 3 fases, una fase sin contraste, una fase contrastada en una fase nefrográfica real, una fase que se inicia alrededor de los 70 segundos, y una última fase de excreción para ver el llene de los sistemas excretores. En la fase sin contraste, que es lo que llamamos comúnmente un pielotac, nosotros la vamos a utilizar no solamente para identificar cálculos que nos puedan provocar alguna duda en el diagnóstico, sino que
para localizar los riñones y poder hacer las adquisiciones posteriores, para obtener densidades basales de masas renales y caracterizar su realce posterior, y para evaluar eventuales hematomas si es que existieran. Vamos a explorar, obviamente, desde el polo superior de los riñones hasta la vejiga en esta fase. La siguiente fase, la fase nefrográfica, la vamos a obtener alrededor de los 100 segundos, que es cuando se obtiene la mejor imagen renal homogénea, obteniendo similitud entre corteza y médula renal para que áreas menos densas de la médula no sean confundidas con tumores. Algunos autores dicen que basta con estudiar hasta las crestas ilíacas porque en la pelvis no van a encontrar metástasis de lesiones que podamos encontrar más arriba. Otros lo hacen desde el diafragma hasta la sínfisis púbica. Y finalmente la fase nefrográfica, que es en el fondo el urotac por definición, es... perdón, me pasé, me adelanté. Estaba hablando de la fase nefrográfica. ¿Qué medio de contraste vamos a utilizar? Ojalá un medio de contraste que tenga 300 a 350 miligramos de yodo por ml en un volumen de 100 a 150 ml con una velocidad de inyección no menor de 3 ml por segundo. El retraso, ya lo vimos, de 100 segundos es el promedio para la fase nefrográfica. Y finalmente la fase excretora. Esta sí es el urotac. La fase excretora permite detectar lesiones del urotelio y además es la base para realizar las reconstrucciones. El retraso en promedio debiera ser de alrededor de 10 minutos. Mientras mayor retraso, mejor, pero tampoco podemos quedarnos con el paciente 20 o 30 minutos en la sala de examen. Otro protocolo que se ha propuesto y que aparentemente es de mucha utilidad se llama split bolus, que quiere decir bolo dividido o bolo partido, en que se realizan solo dos adquisiciones, una adquisición sin contraste como un Pielo-TAC y una fase llamada nefropielográfica, en que se obtiene contraste del sistema excretor y adecuado realce del parénquima renal. Se describe una inyección inicial de 30 a 40 ml y esperar 4 a 10 minutos para que ese contraste haya sido excretado y esté en los uréteres, para hacer una nueva inyección de 80 a 100 ml de medio de contraste, esperar los 100 segundos de la fase nefrográfica y hacer la adquisición nefropielográfica. En este trabajo de la JR se describe una sensibilidad de hasta 100% para neoplasias del urotelio superior. ¿Cuál es el problema de la fase excretora? Es muy frecuente que nos pase esto que se ve en la imagen, que un paciente que no tiene ningún problema para excretar contraste, no tiene una uropatía obstructiva, no presente un realce homogéneo de los ureteres cuando hacemos la fase. La solución que se ha utilizado en la pielografía de eliminación es hacer más proyecciones, ponerlo para acá, para allá, otra proyección, para acá, para allá, otra proyección, otra proyección, otra proyección. El problema es que en tomografía computada multidetector eso se llama radioterapia. Entonces lo que tenemos que lograr es hacer una sola adquisición de excreción. Para lograr que los uréteres estén contrastados en toda su extensión, se han descrito varias medidas complementarias y obviamente las más utilizadas y las que más conocemos todos son el variar el tiempo de adquisición de la fase de excreción, el uso de diuréticos, la hidratación, etc. Vamos a revisar algunas de ellas. El problema con el retraso de adquisición es que la velocidad de excreción varía entre distintos pacientes, aunque no presenten ninguna patología. Por lo tanto, no podemos saber cuánto van a estar sus uréteres bien contrastados. En los trabajos se describen retrasos de mínimo 3 hasta 15 minutos, pero en general tienden a ser alrededor de los 10 minutos. Una opción en este caso es hacer un seguimiento del realce ureteral haciendo un corte en un área en el tercio medio de los uréteres, esperando a que se llenen los dos. Aquí, por ejemplo, está realzado solo uno. Eso es una opción.
Los diuréticos son la medida que más acuerdo presenta. La mayoría de los autores están de acuerdo en administrar diuréticos porque el efecto diurético es muy rápido y el aumento del agua en la orina provoca una distensión rápida del sistema excretor y además diluye el medio de contraste. Uno escucha diluye el medio de contraste, eso es muy malo. Pero, sin embargo, al diluir el medio de contraste, lo homogeniza en todo el sistema excretor rápidamente y además reduce el endurecimiento del haz producto de un contraste demasiado, valga la redundancia, concentrados. Lamentablemente, el uso de furosemida tiene algunas contraindicaciones, pero son muy ocasionales. La hidratación que más se utiliza es la administración de solución fisiológica parenteral, 250 ml, justo después de la inyección del contraste. Algunos dicen que sí sirve un poco para el uréter proximal, otros que para el uréter distal y otros que no. O sea, parece que sí. La compresión del abdomen, que se utilizó mucho para la pielografía de eliminación, tampoco ha demostrado que sea útil. Algunos la siguen utilizando. Es bastante incómoda y tiene algunas contraindicaciones. Y la adquisición en decúbito prono exige, por supuesto, una adquisición en decúbito ventral inicial y después otra en prono. Los que usan prono en general usan las dos, por lo tanto estamos hablando de 4 fases de adquisición. Tampoco ha demostrado utilidad y es bastante incómodo de realizar. Finalmente, el procesamiento de las imágenes es importante obtener al menos reconstrucciones axiales de 3 hasta 5 milímetros, ojalá de 3 milímetros, y revisarlas en una ventana ancha cercana a la ventana de hueso para poder caracterizar las imágenes, las lesiones. Por ejemplo, aquí se ve un tenue defecto de Jenner en el lumen que, ensanchando la ventana, aparece claramente una lesión en la pelvis renal. Las reconstrucciones más útiles son las reconstrucciones multiplanares, son simples de realizar y son las únicas útiles para el diagnóstico. Permiten identificar y caracterizar patología renal, pielocaliciaria y vesical, ¿no es cierto?, identificando lesiones que puedan estar en el plano axial, en el aspecto más alto o más bajo de la pelvis o de la vejiga. Las reconstrucciones multiplanares curvas son útiles para demostrar los trayectos ureterales, pero no tienen gran utilidad para utilizarlas como método de diagnóstico. Las reconstrucciones MIP tienen cierto aporte en representar los aparatos urinarios, pero tampoco sirven como diagnóstico, son bastante feas y no tienen profundidad como para presentárselas al médico tratante. En ese sentido, las reconstrucciones más bonitas para presentar al tratante son las BRT, como hemos visto ya en las presentaciones anteriores, pero tampoco tienen utilidad diagnóstica. Por ejemplo, aquí vemos en esta reconstrucción BRT que hay una hidronefrosis con una obstrucción ahí, pero no queda claro cuál es la causa de esa obstrucción. Solo una simple reconstrucción multiplanar curva demuestra que hay una neoplasia del urotelio, que hay compromiso del tejido adyacente, que hay edema hacia proximal, etc. La mejor reconstrucción, entonces, para presentar, para entregarle al médico tratante, según mi opinión, es este tipo de reconstrucciones, multiplanar, y cuando los exámenes son normales, ahí sí podemos entregarla en BRT porque son las más bonitas y vendemos mejor nuestro producto. En conclusión, existen múltiples formas de realizar una uroTAC. La mejor de ellas va a ser la que entregue menor radiación al paciente. Parece entonces lógico utilizar la técnica split bolus. Yo creo que deberíamos tratar de empezar a usarla. Es altamente recomendable, además, administrar furosemida al hacer el examen y siempre recordar que la radiación al paciente tiene que ser la mínima posible, más en este tiempo en que los pacientes se hacen una TAC cada vez que van al doctor. Muchas gracias.